En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el domingo número 23 del tiempo ordinario, el tiempo común. Y la liturgia de la palabra hoy nos trae el tema de la corrección fraterna, que es como el tema principal. Está también el poder que el Señor le concede a los apóstoles, como el signo de sacramental de poder perdonar los pecados a aquellos que se acerquen. Y también está el tema de la oración. Y la oración nos introduce precisamente para pedir la gracia que el Señor nos está solicitando. El Señor nos pide corregir, pero corregir verdaderamente con el propósito que el mismo Señor lo pone en el Evangelio. No es corregir por corregir, sino es corregir para salvar al otro. Es corregir para que el otro pueda encontrarse con Dios, para que el otro pueda encontrar el camino. No es simplemente el corregir porque yo tengo la razón o porque yo soy mejor y yo tengo la oportunidad de decirle al otro, es que él tiene que cambiar esto. No, el corregir, pero para ganarlo, el corregir para llevarlo a Dios, es el tema como tal que hoy el Señor nos presenta. Pero antes de poder tocar la corrección fraterna, tenemos que tener presente de que en el contexto del Evangelio, el Señor está en el discurso eclesiástico desde el capítulo número 16. El Señor viene diciendo qué es lo que debe hacer la iglesia, le está dando la formación a los apóstoles. Es el discurso eclesiástico, es decir, el cómo comportarse en los presbíteros, los apóstoles. Entonces les está diciendo a ellos que lo primero es la comunidad, la iglesia como tal. Y entonces dentro de ese discurso eclesiástico es que tenemos que poner esta corrección fraterna. Hoy tenemos precisamente un error que podemos corregirlo, y el error es el individualismo. Yo le pregunto, ¿usted se considera como parte del que tiene al lado? ¿Usted se considera como parte verdaderamente con aquellos que venimos al templo? ¿Se considera parte de ellos? Ellos son parte de su vida. ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida por ellos? No, somos individualistas. Venimos y quizá muchas veces ni saludamos, ni volteamos al lado para saludar, y ni siquiera somos capaces de dar la paz al que tengo al lado. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad individualista. Solamente importa yo, después yo y después yo.
Y cuando usted vive un individualismo, es muy difícil que usted pueda corregir a la otra persona para salvarlo. Lo que usted quiere es salvarse a sí mismo. Lo que queremos es salvarnos a nosotros mismos cuando queremos corregir a alguien. Me quiero salvar, esa persona me ofendió, me quiero salvar de este dolor. Esa persona me humilló, yo me quiero salvar de esa humillación que esa persona me realizó, que no me lo vuelva a hacer. No me lo vuelva a hacer, se lo prohíbo. Entonces buscamos es salvarnos de el dolor que me puede producir la otra persona. En cambio el Señor está diciéndonos lo contrario. El Señor está llamando a corregir, pero corregir para salvar. Es decir, para introducir al otro al misterio de la iglesia. Porque el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, cuando se peca contra la otra persona, cuando se peca contra el prójimo, hay una separación. Si yo pequé contra usted, hay una separación entre los dos. Hay una separación de la comunidad. Ve y corrígelo en privado. Corrígelo en privado. Y si no hace caso, si no se enmienda, si no se corrige, entonces, antes de eso, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. O sea, mire que el Señor está diciendo, ve y corrígelo, y listo. No, eso no está diciendo solamente, sino ve y corrígelo, y si te ha escuchado, lo habrás ganado. Pero la palabra exacta del término original, que es el griego, es salvarlo. Se puede entender como ganarlo, si usted tiene en su mente, ganarlo para la vida eterna, ganarlo para llevarlo al cielo. Pero el término exacto es usted ir al encuentro del prójimo que te ha ofendido, que ha cometido un error, para salvarlo, para salvarlo. Y entonces, si no lo escucha, entonces hay que acudir a lo que el Señor nos manifiesta. Si no te escucha, busca una, dos o más personas para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Es decir, que usted lleve a la otra persona o llame a las otras personas para que haya un consenso y entonces se quite todo individualismo. Si él tiene razón o la tengo yo. Porque la discusión se puede, si yo voy y corrijo al otro, el otro me dice, no, pues usted no tiene la razón, yo no hice eso. Entonces los otros vienen, nos ayudan y hay un consenso. Tienen una visión más amplia de la ofensa. Si no es así, si no se enmienda porque se encontró culpable, pues entonces llamen a la iglesia. Entonces tenemos que ir todos nosotros allá a aquel que le ofendió a usted y poder determinar si le ofendió o no le ofendió, y le decimos con cariño y con amor, corríjase. Y si no se enmienda, si no se corrija, entonces lógicamente ya se hizo todo el propósito, se quiso salvar de 1000 maneras, pero no se enmendó, y es lo que se llama el tenerlo por gentil, tenerlo por pagano, que es una palabra eclesial, la excomunión. La excomunión es sacarlo de la comunidad, porque si él no se ha querido enmendar, corregir con el hermano, no se quiso corregir con los otros, ni se quiso corregir con la comunidad para volver a estar como comunidad, entonces hay que apartarlo. Y es la práctica que la iglesia durante siglos ha practicado de la excomunión. Una persona que no se corrige, se le excomulga. Y eso hace parte de la caridad con él, para que se dé cuenta del error que tiene, que ha cometido, pero también caridad con la comunidad, porque una naranja podrida pudre las otras. Entonces ese es como el marco en el cual el Señor nos coloca en el Evangelio. Pero entonces, primero, antes que corregir, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué voy a corregir? ¿Qué me mueve a corregir? ¿Me mueve a corregir el satisfacer o el dejar desembocar la rabia que estoy experimentando en mi interior? ¿Me mueve corregir al otro el que yo tengo la razón y tengo que demostrarle a esa persona que tengo la razón?
quiero corregir al otro porque yo no quiero dejar de sufrir aquello que la otra persona me hizo, me ofendió, me humilló. Porque si esa es la motivación, si eso es el inicio del cual usted va a ir a hablar con la otra persona, entonces esa no es una actitud católica, no es una actitud cristiana. ¿Cuál es la actitud católica? ¿Cuál es la actitud, el modo de obrar del católico? Pues nos lo va a decir San Pablo en la carta, en 2 cartas. Les voy a compartir 2 cartas. Primero, la carta a los Efesios. En el capítulo número 4, versículos 2 y 3. Dice San Pablo: os exhorto pues, hermanos, que viváis con humildad, que tengáis relación con los demás con humildad. Entonces, primera característica que tiene que tener la persona que va a ir a corregir a otro es ¿qué? Humildad. Mansedumbre. Segundo, mansedumbre. Tercero, paciencia. Paciencia. Usted ya padeció, usted ya vivió la paciencia con su hermano, o a la primera que le hizo ya usted lo quiere corregir. Usted ya le tuvo paciencia primero, ya fue paciente con él. Y entonces dice San Pablo: soportándoos unos a otros, pero no de cualquier manera. O sea, soportándonos los unos a los otros, pero no de cualquier manera, por amor a Cristo, dice San Pablo, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, para poder corregir al otro, yo tengo que ser humilde, yo tengo que ser manso, yo tengo que ser paciente y ya haber soportado el defecto de la otra persona. No es a la primera que yo voy a corregirle, sino que yo tengo que pensar primero en él, pensar en él. Hemos leído o cantado o rezado en la oración colecta. Le hemos dicho al Padre Celestial que Él ponga su mirada en todos sus hijos. Le hemos dicho: Señor, mira a todos tus hijos que hemos creído en Cristo para alcanzar la herencia eterna. Lo cual quiere decir que usted no puede mirar al prójimo que te ha ofendido, que te ha humillado, que te ha hecho daño, o a un familiar suyo. Usted no lo puede mirar a través de su rabia, a través de su rencor, a través del sentimiento negativo que usted experimenta en su interior. Usted tiene que mirar al prójimo como el Padre mira a su prójimo. ¿Cómo mira el Padre Celestial a aquella persona que te ofendió? ¿Cómo lo mira? Con amor, con paciencia, con mansedumbre, con bondad, con misericordia, esperando perdonarlo, que se arrepienta para perdonarlo. Y esa es la actitud cual nosotros tenemos que ir al encuentro del prójimo que ha errado, que te ha ofendido. No para que se corrija, sino porque lo quiero perdonar y lo quiero abrazar. Esa es la actitud que el San Pablo nos dice en la carta a los Efesios. Pero leamos la carta a los Colosenses, en el capítulo número 3, versículo 12. Así que, como elegidos de Dios, ¿quiénes son los elegidos de Dios? ¿Quiénes? Los católicos. Nosotros católicos, elegidos de Dios. Y esos católicos tienen características. ¿Cuál es esa característica de los católicos? Santos, dice San Pablo, y amados. Usted se siente amado y usted quiere, como no, la ofensa que te hace el otro te hizo daño, sí, pero no te quitó el amor del Padre.
no te quitó la mirada del Padre, no te sacó de la comunión del Padre. Antes más, usted padeciendo, sufriendo la ofensa del prójimo, te unes más a Él. Te unes más a Él. Revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, o sea, si alguno te hizo mal, si alguno tiene queja contra otro, entonces hay que practicar lo anterior. Esas virtudes que hemos narrado. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Como el Señor nos corrige, entonces corrijamos al prójimo, a aquel que nos hizo mal, corrijámoslo. Pero antes de corregirlo, tenemos que, es regla, antes de corregir al otro, porque es una obligación corregirlo, pero es una obligación si eres idóneo para corregirlo. Si estamos en unión con Cristo para corregir al otro, si tenemos la caridad de Cristo para corregir al otro, ahí sí usted puede acercarse y corregirlo. Pero si no tienes la caridad, si no tienes a Dios en tu corazón, no puedes corregir, porque si corriges, empeoras el problema. Y eso lo experimentamos. Cuando usted ha ido a corregir a la otra persona con rabia, con gritos, se solucionó el problema. Se empeoró. Cuando usted va con arrogancia a corregir al otro, es que yo no he fallado y usted me falló. Lo solucionas, lo empeoras. Cuando usted trata al otro a los golpes, no solucionas el problema, lo empeoras. Con prepotencia, lo empeoras. Entonces el Señor nos está diciendo, hay que corregir al otro, pero primero tengamos la caridad. Y es lo que el apóstol San Pablo hoy en la carta a los a los romanos, nos dice: el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. El amor es la plenitud de la ley. Por lo tanto, el amor es la plenitud del católico. Y debe ser así. Porque nuestra religión es la religión del amor. Porque nuestra religión es la religión del amor que se crucificó en la cruz. Y desde la cruz el Señor nos corrige a nosotros. Nos dice, corrijan su soberbia, pero Él nos muestra en la cruz la humildad. Corrijan su mentira, pero Él nos muestra la verdad desde la cruz. Él nos dice, corrijan su impureza, pero desde la cruz nos enseña la pureza. Y así todas las virtudes. El Señor nos corrige, pero porque vivió eso. Nosotros para corregir al prójimo tenemos que tener la caridad de Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, usted para poder corregir al otro, usted tiene que preguntarse, ¿por qué yo voy a corregir? Porque quiero darle rienda suelta a esta rabia, a este malestar, porque me quiere imponer. Esa no es la actitud cristiana. Ya sabemos cuál es la actitud cristiana. Primero, la paciencia, la mansedumbre, el callarse, el negarse, el morir a sí mismo, el imitar a Cristo, el unirse a Cristo, el amar a Cristo primero, y entonces decir, esta persona que me ofendió, antes de ofenderme a mí, ha ofendido a Dios. Porque no importa la ofensa hecha a ti, bueno, sí importa, pero importa más la ofensa hecha a Cristo. Porque la ofensa a ti es limitada, tú eres limitado, yo soy limitado. Nos ofenden y la ofensa es pequeña, como pequeños somos nosotros. En cambio, la ofensa a Dios es ilimitada, es infinita. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, no en sí, no en nosotros mismos, sino en Dios que fue ofendido.
Y por eso les traigo el ejemplo de un sacerdote que contaba una historia y decía, miren, y a mí me impresionó, y entonces dice, una señora vino y me dijo, padre, por favor, ayúdeme, mi esposo hace un tiempo me fue infiel. Mi esposo fue infiel. Y desde su infidelidad, después de que yo lo perdoné, lo recibí en la casa y empezamos nuevamente la relación y vamos bien, pero mi dolor es que él, con esa ofensa, se apartó completamente de Dios. Se separó de Dios, ofendió a Dios. Y si él se muere así, se condena, le dijo la señora al padre. Entonces yo quiero, padre, que usted me ayude, vaya a la casa y hable con mi esposo, para que él se confiese y salga de ese estado de condenación, salga de ese estado de tristeza y vuelva a sentir que Dios lo ama, que Dios lo perdona. Padre, ayúdeme con eso. El padre fue, habló con él, pudo conversar con él, confesarlo y volvió a la iglesia. Pero mire la actitud de la señora. La señora fue engañada. Él la ofendió con la infidelidad. Y ella no se preocupó en su dolor. Claro que le dolió, pero no se preocupó en su dolor. Ella se preocupó porque había ofendido a Dios y que con esa ofensa se estaba condenando. Y entonces ella quería corregirlo, pero porque quería la salvación de él. Esa es la actitud católica. Querer salvar al otro, querer ganarlo para Dios, querer que la persona se encuentre con Dios, querer que la persona verdaderamente viva a Dios. Si nosotros tenemos esa actitud, la mansedumbre, la caridad en el corazón, la bondad, las ofensas pequeñitas que nos puedan hacer las demás personas, las soportamos por amor a Cristo, las vivimos por amor a Cristo y nos ofrecemos por amor a Cristo. Es la actitud, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II. En 1985 atentaron contra su vida un islámico. Una bala entró en su cuerpo, fue llevado al hospital milagrosamente porque era el 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, fue salvado milagrosamente por Nuestra Señora, pero una vez al mes, más o menos, de salir de ese estado del hospital, la primera actitud de San Juan Pablo II, hoy santo, fue ir y buscar a Aliatka, se llama aquel que intentó asesinarlo, y no fue a decirle, ¿usted por qué me ofendió? ¿Usted por qué atentó contra mi vida? ¿Cuáles fueron sus motivos? No, inmediatamente el Papa Juan Pablo II se pone enfrente de él, le dice, por amor a Dios, yo te perdono. Inmediatamente. Y después de eso se sientan a hablar, no se sabe qué hablaron, pero se sientan a hablar y el Papa le da la mano, le abraza. Esa es la actitud verdaderamente católica. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es hermoso. El Evangelio de hoy es exhortativo. El Evangelio de hoy es tan común como es común nuestras relaciones. Piense en su papá, en su mamá, en sus hermanos, en sus seres queridos, en sus hijos. Las ofensas que le han realizado, que le han hecho. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo debe ser su actitud? Pero bien, debemos nosotros tener algo presente también. Esto se vuelve pesado si no hay oración. Porque no podemos hacer algo que está por encima de nuestras fuerzas. Sin mí nada podéis hacer. Y por eso insisto, reinsisto y reinsisto de que si no rezamos, si no acudimos a la oración, esto es invivible. Invivible. Se hace pesada la carga. Se hace pesada la carga. Una persona que no es capaz, porque no ha orado, de vivir el Evangelio, se empieza a apartar de la comunidad y empieza a hablar otras cosas y empieza a justificar muchas cosas, pero no porque haya vivido la virtud, sino porque no oró, no pidió la gracia.
El Señor nos invita a orar al final del Evangelio. Todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. Hay que pedir la gracia, hay que estar unidos a Cristo. Él es la caridad, Él nos alimenta el espíritu, Él nos alimenta el amor, Él nos alimenta el corazón para poder ser mansos, humildes, pacientes, soportar. Pero si no, esto es invivible, es invivible. Entonces, es una exhortación a tener una comunión grande, profunda con Dios. Una persona que esté en pecado, no esté en gracia de Dios, es decir, que no esté confesado, la gracia no está ahí como torrentes de agua. No está el agua, la gracia como tal, fluyendo de tal manera que se hace invivible, es imposible vivir el perdón, el amor, la paciencia, la caridad, si yo no estoy en gracia, si no estoy alimentado por Cristo en mi interior. Pero si estoy en gracia, entonces el Señor me da todo el torrente de su amor para poder vivir esto que el Señor nos presenta en el Evangelio. Entonces, estar confesados es regla para poder soportar, para poder ser paciente, para poder ser mansos, para poder ser bondadosos con aquellos que nos ofenden y poderlos ganar para Cristo. Pero también es necesario la oración, es necesario la unión con Cristo en la oración, la unión con la Virgen María en la oración, para poder entonces ser como Cristo, crucificados por nuestros prójimos, pero ofrecidos y salvando sus almas. Pidámosle esta gracia a Nuestra Señora, la Virgen María, pidámosle a ella que nos alimente, que nos dé la gracia de estar unidos a su corazón, ella que supo vivir plenamente este Evangelio. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,